apareció en el primer plano el tema del discurso religioso. Y ese tema del discurso religioso no solo tenía que ver con la impresión que daban quienes estaban estructurando el Comité Pro Paz. El cardenal Silva Enríquez, que estaba animando estas situaciones, los pastores y obispos de tradiciones protestantes, sacando un lenguaje, un discurso religioso que tenía que ver con el tema de actuar solidariamente en un momento tremendamente complejo. No olvidemos que era un momento en que había desaparecidos, había exiliados, asilados, había mucha gente asesinada por la acción violentísima del golpe de Estado. Y la tarea que dieron testimonialmente las iglesias, la Vicaría de la Solidaridad, el FASIC, las iglesias evangélicas. Aquí está el pastor Juan Sepúlveda, uno de los que dirigió. Era niño en el golpe, pero después encabezó todo el trabajo de lucha por los derechos humanos. Entonces, todas esas tareas testimoniales hay que recordarlas, hay que tenerlas presentes, siempre pensando que un pueblo sin memoria no tiene historia. Siempre me gusta destacar que ese compromiso surge a partir de la fe, ¿no? A partir de la lectura del Evangelio, ¿no? De ese Evangelio que es liberación, ¿no? Ese Evangelio que es voz profética y que motiva entonces a cristianos y cristianas a ser el buen samaritano, ¿no? Con los caídos, ¿no? Con los que estaban siendo dañados en sus derechos por la dictadura militar. Es muy interesante mirar nuestra historia, ¿no? Mirar cómo nuestras iglesias fueron capaces de unirse, de hacer un trabajo ecuménico. Y creo que todo lo que escuchamos fue posible justamente por el trabajo ecuménico, ¿no? Donde las iglesias dejaron de lado, ¿no? Sus egos, ¿no? O sea, te digo, dejamos de ser las parcelas de cada uno y se unió para defender los derechos humanos. Creo que ese es un testimonio que merece ser destacado, ¿no? Que las iglesias hicieron en Chile. No todos los países cuentan con un testimonio tan fuerte del trabajo ecuménico en la defensa de los derechos humanos. En abril de 1972, cuando se inaugura la conferencia de la UNCTAD III, se hace una declaración ecuménica que firman en la fecha del 3 de abril del 72. Lo firman José Manuel Santos, del obispo de Valdivia, que era el presidente de la conferencia episcopal, Carlos Oviedo, que era el secretario de la conferencia episcopal católica, pero también Helmut Krenz, José Elías, administrador apostólico de la Iglesia Ortodoxa, y Óscar Pereira, pastor bautista. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene que ver con la idea de no temer al futuro, que tiene que ver con la idea de la necesidad de construir sociedades más justas, que tiene que ver con la idea de un tema que estaba presente en la discusión religiosa y social desde mediados de los años 60, quizás desde cuando Pablo VI, ya que a nivel público y mundial, cuando Pablo VI va a la Asamblea de Naciones Unidas y hace ese famoso discurso, ¿no es cierto?, donde habla de la construcción de una civilización distinta, donde se piensa que la tarea de la construcción de un mundo nuevo incluye a todas las personas, donde se tiene la idea de que una sociedad es plural, debe ser plural y no debe tener exclusiones, donde también se ve, pensemos lo que significaba popular un progreso, ¿no es cierto?, que hay responsabilidades cuando se tienen medios, cuando se tienen posibilidades de crecer y de hacer crecer solidariamente. Esta declaración del 72, invitando a los que forman parte de la UNCTAD, apunta justamente a eso. Se crece juntos, se crece solidariamente, no son tecnicismos, esto es un desafío societario. Este miedo a la guerra civil es lo que lleva al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal a aprovechar la Navidad
un momento que tradicionalmente celebramos en familia, un día de gozo, de esperanza, para transmitir un mensaje muy escueto en el cual lo que prima es un estado de abatimiento. Dicen los obispos, nuestro mensaje de Navidad se reducirá este año a una simple súplica: Señor, ayuda a Chile a encontrar la paz. Eso es lo que está primando, ¿no? Es una súplica a todos los chilenos: por favor, no lleven al país al abismo. Y continúa este texto diciendo: siempre pensamos que la paz depende de los demás. Nos creemos pacíficos y estimamos que los culpables de la falta de paz son los demás. Pero no es así. El primer responsable de la falta de paz es uno mismo. Empecemos por nuestro propio hogar. Vivo en paz con los míos, les doy paz, creo en mi casa un clima de paz, y con mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, los conocidos y los mismos desconocidos. ¿Soy un hombre de paz? Todo el que insulta, grita, pelea sin necesidad es enemigo de la paz. El que quiere a la gente, el que ayuda, el que participa, el que busca arreglo, el que es capaz de conversar con el que piensa de otro modo, ese es hombre de paz, esa es una mujer de paz. No es que importe lo mismo el error y la verdad, el bien y el mal. No es cosa de que no se deba luchar por la justicia, pero una cosa es tener adversarios o contendores y otra cosa es tener enemigos. Una cosa es luchar y otra cosa es odiar. La protección a los derechos humanos, la protección a la vida que realizó la Iglesia Católica en compañía de otras iglesias, no se puede entender sin el paso previo, sin al menos el proceso incesante en defensa de la democracia, en defensa de la institucionalidad, en defensa del diálogo, que, como hemos intentado ver, ya se veía reflejado desde el paro de octubre de 1972. Y también se hablaba previamente de revolución, a pesar de que uno conceptualiza cristianismo y revolución casi como elementos que no pueden convivir. En América Latina sí convivieron para la Revolución Mexicana, dicen incluso la Revolución Cubana, que ya la ascendencia que tenía el mismo Fidel Castro, que venía de un colegio jesuita. Hay un componente religioso, católico principalmente, pero también cristiano, que sí hay que entenderlo para mirar la revolución en América Latina. ¿Quiénes eran los que estaban por el socialismo? Eran chilenos y extranjeros, vivían principalmente en las poblaciones, o sea, había que entender a los pobres, armar una teología hacia los pobres, pero también era imprescindible vivir entre los pobres. O sea, ya no podía ser sacerdote que solamente estaba en el seminario. Pero en octubre del 73, al mismo tiempo, estaba la conformación del Comité Pro Paz. Y ahí se produce una historia que yo encuentro que es muy emblemático. Era como si había que cerrar un periodo de tensiones previas y había que partir. También tampoco no se conocía bien qué. Se empezó a saber qué es lo que estaba pasando y fueron claves las figuras de estos sacerdotes y religiosas que vivían entre medio de las poblaciones y que tenían un vínculo con los que empezaron a ser perseguidos por la dictadura, para que ellos pasaran información a su jerarquía. Por lo tanto, hay un proceso que, mirado hoy día, es de reparación muy rápida. Los que se quedaron en Chile, varios que fueron exiliados, Humberto nombró que tenían desaparecidos, pero los que se quedaron conformaron lo que podemos llamar esta red de solidaridad, de asistencia y de defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias.